Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Mandatarias de Aruba se encuentran en Holanda tratando temas relacionados con las finanzas de la isla. Exposición sobre la violencia en contra de la mujer. Susto en Ecuador por delincuentes que secuestraron trabajadoras de un hospital. Desalojaron campamentos de migrantes venezolanos en la frontera. Fanáticos rompen sus televisores por la fiebre del Mundial. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer como siempre les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente martes. Comenzamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con la visita que en este momento se está desarrollando por parte de la primer ministra, la señora Evelyn Weber Cruz, y la ministra de Finanzas, la señora Xiomara Maduro, en Holanda para tratar temas importantes, entre ellos la deuda que tiene Aruba con Holanda. El día de ayer, 28 de noviembre, la primer ministro, la señora Evelyn Weber Cruz, conjuntamente con la ministra de Finanzas, la señora Xiomara Maduro, comenzaron con una serie de reuniones durante esta semana de visita de trabajo en Den Haag, en Holanda, para tratar el tema financiero de Aruba. La historia del éxito de Aruba es impresionante y crea también otras perspectivas para Holanda después de escuchar la parte de gobierno. Estamos representando este caso real de Aruba. Esta semana la mandataria de Finanzas, la señora Xiomara Maduro, también conjuntamente con la ministra presidente, estarán allí en Holanda para poderse reunir con diferentes personas e instancias y de esta forma brindar una vista sobre la situación financiera, la cual tiene en este momento Aruba. Esto es necesario para que Holanda también pueda tener una buena vista de los trabajos que se han hecho y también por la recuperación y la credibilidad financiera de nuestro país. Seguramente Aruba, ahora que acumuló una deuda de 500 millones de euros en Holanda y que se sobrepasó con la pandemia del COVID-19. Es bueno también que Holanda, ellos puedan tener una vista de cómo Aruba en estos momentos se encuentra financieramente. Dentro de poco, Aruba deberá empezar a pagar esta deuda a Holanda. Como esta deuda también afecta la credibilidad financiera de nuestro país, es importante para que Aruba reciba más claridad lo más pronto posible sobre las condiciones que acompañarán estos pagos que se acumulan para Holanda. La presentación financiera que ha sido brindada durante esta visita en el país seguramente podrá contribuir a tener más conocimiento frente a la situación financiera y la capacidad de Aruba para poder pagar de vuelta esta deuda. Pues para Aruba es importante tener mucha más claridad sobre las diferentes condiciones. Cambiando de tema, como ya sabemos, estamos entrando al mes de diciembre, mes de fiesta, celebración. Pues ante esto, el Cuerpo Policial y la Fundación FADA lanzaron la campaña de fin de año Amigo Didi. Sabemos que esto es importante para que las personas tomen conciencia y responsabilidad al momento de salir a disfrutar con sus amigos. Como todos los años, el Cuerpo Policial conjuntamente con FADA presentan su campaña de fin de año conocida como Amigo Didi. Pues la intención es que a través de estas imágenes y relatos bastante emocionantes y que podrían ser impactantes para los televidentes, puedan mostrar la importancia de la responsabilidad y la conciencia de las personas que disfrutan durante esta temporada. Sabemos que Amigo Didi podría ser la representación de evitar una tragedia cuando un grupo de amigos sale, por ejemplo, a tomar, a disfrutar o a divertirse. Cuando se elige al amigo Didi, es aquel amigo que no va a ingerir bebidas alcohólicas y es el encargado de llevar a todas las personas de vuelta a su casa. Es por esta razón que la Fundación FADA no solamente quiere desearle de felices días de fiesta a la comunidad, pero también sabemos que el amigo Didi siempre está para ayudarle a las demás personas y a sus amigos a llegar sanos y salvos a su casa. Van a poder conseguir estas imágenes en la página de Facebook de FADA. Cambiando de tema, IAS recientemente desarrolló una exposición en Casa de Cultura para tratar el tema de la violencia en contra de la mujer. Esta fue muy atendida por parte de muchas mujeres, pero también por parte de la primer ministra, y fue impactante porque allí dieron la exposición con prendas de mujeres que habían sido víctimas del femicidio.
Recientemente se dio inicio a la campaña Orange the World, donde diversas organizaciones alrededor del mundo tuvieron una serie de actividades para concientizar al mundo sobre el fenómeno de la violencia en contra de la mujer. Acá en Aruba, IAS presentó la exposición She's Gone, o Ella se ha ido. IAS sabemos que es una organización local que se unió a esta campaña y trajo una exhibición de cultura llamada She's Gone. Según el representante de IAS, en esta oportunidad se aprovechó para dar inicio a 16 días de actividades y también activismo en contra de la violencia del género. El artista que llegó de Israel para presentar esta exposición presenta una serie de ropa de mujeres que fallecieron a manos de sus parejas, siendo víctimas de la violencia y el maltrato en caso de feminicidio. Él indicó que es importante concientizar y realizar sobre esta problemática que no solo está pasando en países como Israel, Estados Unidos o también África, sino que también podría pasar acá en Aruba. En todos los países en donde se presenta esta exhibición, se aprovecha para recolectar prendas en cada uno de los países y ahora le correspondió a nuestra isla para poderse sumar. Sabemos que es una problemática que lamentablemente afecta a todo el mundo. Asimismo, la primer ministra, la señora Evelyn Weber Cruz, visitó esta exposición en Casa de Cultura que se estuvo llevando a cabo del 23 al 26 de noviembre, una exposición de mujeres asesinadas por sus parejas dirigida sobre la concientización de la violencia relacional. La primer ministra también incentiva a todos los ciudadanos para usar la oportunidad con este tipo de exposiciones y con las actividades que se estarán llevando a cabo para hablar sobre este tópico, el impacto y las consecuencias que tiene la violencia en contra de las mujeres, de las jóvenes y que trae consigo. Del 25 de noviembre al 10 de diciembre tendremos 16 días de activismo en contra de la violencia en contra de la mujer, así que vamos a unirnos con un esfuerzo para así parar la violencia en contra de las damas. Empezamos nuestra ronda internacional en el Ecuador con una noche bastante caótica y preocupante que se vivió en un hospital porque allí trabajadores y también familiares de personas que se encontraban internadas en este lugar que brinda servicios médicos fueron rehenes por parte de una persona que los secuestró. Increíble e impactante esta historia. Son los gritos de una enfermera que suplicaba a la policía no disparar a los hombres que la usaban como escudo humano para huir por el estacionamiento del hospital de Chone en la provincia de Manabí. Al verse acorralados, retornaron al interior del edificio con su rehén. La terrorífica escena fue parte de los videos aficionados que circularon la noche de este domingo, luego que 7 sujetos ingresaran a la casa de salud disparando y amenazando. Buscaban matar a un paciente que sobrevivió a una tentativa de asesinato. En un comunicado oficial del gobierno se conoció que el blanco era alias Cara Sucia, a quien sus verdugos no pudieron ubicar. Alias Cara Sucia es aparentemente una persona que se dedicaba al sicariato y enfrentamiento entre bandas. Lógicamente sería entre la banda de los choneros y la banda en este caso de los Cornejos. Tras casi una hora, la operación de rescate fue exitosa y sin heridos. La policía neutralizó a los antisociales, que estaban fuertemente armados. Tenemos 2 fusiles, entre ellos un fusil M16A2 calibre 5.56 con mira telescópica, una subametralladora igual con 50 cartuchos en su alimentadora, 3 escopetas calibre 12. Tenemos 2 revólveres. Una vez que sacaron a los detenidos, los usuarios en el exterior empezaron a recibir noticias de sus pacientes. Algunos dijeron que se los llevarían. Vengo a retirar a mi hija. ¿No la va a dejar más? No, yo me la llevo. Yo con esto no estoy seguro. Y yo quiero llevármelo porque dice que mañana ya le dan de alta. Tengo miedo. Es que se vivieron momentos de extrema angustia, pues aunque hubo 4 rehenes directos, fueron en total 120 personas, entre los enfermos, sus familiares y el personal de turno, las que estuvieron en peligro.
Nos vamos ahora a Ciudad Juárez, en donde en las últimas horas fueron desalojados campamentos que habían sido registrados por parte de los migrantes venezolanos, quienes están allí acampando intentando ingresar a los Estados Unidos. Pues allí las autoridades tuvieron que llegar y desalojarlos, y no solamente porque se generaba un peligro para ellos mismos por las fogatas que estaban desarrollando. Las autoridades de México desalojaron durante este fin de semana en un campamento improvisado de migrantes venezolanos a orillas del río Bravo, Ciudad Juárez. Allí, centenares de carpas que se encontraban instaladas en una zona muy cercana a la frontera entre Estados Unidos y México, y quienes allí se alojaban migrantes que querían intentar cruzar al lado estadounidense. Según prensa local, la razón detrás de las decisiones del desalojo fue el riesgo de incendio que para la Protección Civil Estatal de México podría existir a causa de los migrantes que prendían fogatas y que allí no solamente estaban cerca a las tiendas de campaña para poder mitigar el frío, y esto se podría incendiar. Pero no fue un proceso sencillo, tal y como se ven en estas imágenes. Se observa fuego en las carpas, algunas personas que resultaron heridas, y hubo también algunos forcejeos entre los agentes policiales y los migrantes. Se pudo confirmar que no todas las personas que estaban en ese campamento aceptaron la oferta de las autoridades para ser trasladadas a un refugio. Sabemos que este tipo de campamentos han sido instalados a las orillas del río Bravo, en donde más de un mes de que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden anunciara el cierre fronterizo. Cambiando de tema, en muchos países se han generado repuntes de los casos del COVID-19. Entre ellos les hablo de la República Dominicana, que según los diferentes análisis ya son muchas las personas que han sido contagiadas o que también tienen algunos síntomas de este virus. Gracias, así es, al asegurar que en las últimas semanas se ha producido un aumento acelerado de los casos de COVID-19. El especialista Carlos Félix aseveró que por las reuniones familiares que se realizan durante la época navideña, sumada a las 3 nuevas variantes de Ómicron que ya están en el país, para el mes entrante el panorama podría empeorar. Aquí hay un aumento significativo de los casos y según se está comportando epidemiológicamente esta enfermedad, en diciembre nosotros podemos dar elemento de inicio de la posibilidad del reinicio de una tercera oleada en República Dominicana. Aunque el galeno explicó que los niveles de mortalidad de estas nuevas cepas son bajos, advirtió que por el grado de contagio la presión en el sistema hospitalario podría incrementar. Porque eso puede generar una situación de estrés a nivel de la ocupación hospitalaria y los hospitales entonces empiecen a aumentar la cama y a llenarse de pacientes. E insisto, estamos en un periodo navideño, un periodo de acumulación de personas con múltiples actividades artísticas y culturales a nivel nacional. Y mientras los casos de COVID-19 continúan en aumento con una positividad diaria de un 16.04%, este lunes decenas de personas con síntomas gripales acudieron a los centros a realizarse la prueba del virus. Yo tengo casi 2 semanas enferma y bebo de todo y nada, vine a hacerme la prueba. Me siento como el pecho como apretada y me estaba dando mucha náusea, dolor de cabeza y el cuerpo. Yo digo que eso es el virus que anda, no sé, me voy a hacer la prueba para ver. Continuamos con esas historias que se desarrollan en torno al Mundial de Fútbol Qatar 2022 y entre ellos una familia de ecuatorianos que tristemente fueron estafados por una compañía de viajes turísticos. Ellos pagaron absolutamente todo para poder disfrutar en vivo y en directo el Mundial, pero al final fueron esperanzas vanas. Salían de vacaciones. Hace 16 años, Rodrigo Andrade vio personalmente a la selección de fútbol de Ecuador por primera vez en una Copa del Mundo. Este año había planificado repetir esa experiencia en Qatar junto a su esposa. Era el motivo perfecto para celebrar sus 30 años de casados. Pero dice que poco antes del viaje, la agencia con la que acordó el tour le comunicó a él y a decenas de personas que el vuelo charter a Qatar había sido cancelado, argumentando la falta de pago de un proveedor. Frustrante, impotente, indignado. Un día y medio antes, este señor mandó una comunicación cobarde por mail diciendo que le han fallado y que el vuelo se suspende. Él debía saber qué operador contrata o con quién tiene nexos o con quién tiene experiencia si tiene 30 años en el mercado.
Andrade cuenta que hace 7 meses supo del paquete turístico de 2 semanas llamado El Avión de la Tri, difundido por la agencia Master Viajes en un folleto turístico. Ofrecía un vuelo charter para más de 300 personas, hospedaje en Dubái, traslados a Doha, un crucero, recorridos, alimentación y entradas a los partidos de Ecuador en la primera fase, entre otros. Asegura que depositó $40,000 en un plazo de 7 meses a Master Viajes por su paquete y el de su esposa. El 20 de noviembre tuvieron que conformarse con ver el partido inaugural por televisión desde Quito. Muy triste, se me iban las lágrimas. La parte emocional no la vas a recuperar nunca. Aspiramos que la justicia sea ágil, sea coherente, para que este tipo de situaciones nunca más vuelva a ocurrir en el país y no estafen a la gente. Como él, decenas de personas han presentado hasta el momento, según informó la Fiscalía de Ecuador a CNN, 3 denuncias conjuntas por supuesta estafa contra César Bueno, gerente de Master Viajes. Bueno asegura que tuvo que cerrar sus oficinas en Quito tras el incidente. Dice a CNN que la operadora española Diguoto incumplió con el vuelo charter de Quito a Doha. Entiendo la frustración y entiendo las denuncias de todos los pasajeros, pero todos los dineros recaudados, absolutamente todos, están allá. Yo no he tocado un centavo de ese dinero, todo está allá. Ellos hicieron un mal contrato. Quiero entrar en esto. No hicieron de la manera que se debía hacer, haciendo respetar que el avión llegue. CNN contactó a Diguoto, que rechazó estas afirmaciones en un comunicado. Allí afirma que Bueno incumplió con los pagos y la fecha en que debía hacerlos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la historia del taxista que se volvió popular en Medellín. A Virgen de Cerámica le hicieron crespos y las imágenes generan polémica. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mandi por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wig data da domina, busca de boba conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Ian is preparing for the shot. And it's a goal. Botar atrasar a cultura AIA para detectar mais e mais casos de câncer de próstata na Aruba. Depois de câncer de cuero, câncer de próstata é câncer que está prevalecendo em gente homem. Na idade avançada, uma grande maioria de gente homem tem célula de câncer na próstata, mas no tudo, a célula aqui está agressiva. Câncer de próstata está tratável, basta eu diagnosticar e tratar no tempo. Um simples teste de sangue na laboratório MedLab, em qual mede o nível de peso por evitar sofrimento innecessário. Que por assim, cumpre com um teste de laboratório para controlar o nível de peso para somente 46,50 centavos. Se botar arriba 50 anos de idade, ou arriba 40 anos de idade, o câncer de próstata está bem dilante de uma família. E se você não quer assim para você mesmo, assim para a família.
Santa Claus llega a Aruba e bom carga. Net temporada mas luxuriana com Febreze The Holiday Collection. 4 aroma exquisito para botar the hostess with the mostest. Llena o hogar com aroma ng dushi maneira fresh baked vanilla, cranberry tart o aroma navideño de apple cider e winter spruce. Refresca boca, se elimina olor desagradable e agrega mais alegria na bodía de fiesta con Febreze Holiday Collection. Obtenido en nuevo supermercado preferido. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Nos vamos a Medellín porque allí también se vive la fiebre del mundial y les vamos a presentar la historia de un taxista que ha generado un gran impacto entre la comunidad allí de los paisas. ¿Por qué? A continuación. Por las calles de Medellín está rodando Qatar, y si no que lo diga Uriel Zuluaga, ese taxista de 57 años que está poniendo a hablar a más de un cristiano. Buenas tardes. Bienvenido al taxi mundialista. Muchas gracias, la vida. Muy amable, qué bueno, hermano. Ha llamado la atención por su traje árabe, que hizo con la sábana de dormir, y su vehículo que está lleno de banderas de todos los equipos que se disputan el mundial al que muchos quisieran ir. Las banderas las conseguí en un punto de venta en el centro. Y formando la idea del mundial, conseguí las 32 banderas. Y como es en Qatar, entonces me dio la idea de disfrazarme de árabe. La realidad es que este árabe no tiene bastante plata, pero le sobran las ganas de conseguirla. Por eso se las ingenió para recrear a Qatar. Le robó una sonrisa a todo tipo de personas, niños, adultos, extranjeros. Y yo soy feliz sacando la alegría a ellos. Es una forma de ver, conocer otras culturas a través de la actividad que él desarrolla, y eso le genera un mayor empleo. El idioma no lo maneja mucho, o mejor dicho, no sabe ni mu, pero con el verbo que le sobra le ha sido suficiente para encantar a más de una persona con sus conocimientos de ese lugar. Entonces vivamos el mundial, sí, el mundial hay que vivirla. Camello no tiene, o bueno sí, pero cuando hablamos de trabajar, porque el animal sí le falta. Y continuamos con esas imágenes que se viralizan para el día de hoy, y en esta oportunidad con una virgen de cerámica en Paraguay, la cual le arreglaron el cabello, así como lo escuchan, pues estas imágenes han generado mucha polémica. El salón de belleza es uno de los establecimientos en que casi todas las personas hemos entrado, ya sea para cortarnos el cabello, arreglarnos las uñas o hacernos cualquier tipo de procedimiento estético. Sin embargo, parece que esto no solo es para las personas, pues a través de redes sociales una cosmetóloga decidió compartir un momento que ha generado polémica en el que atiende a una virgen de cerámica con una larga cabellera. En el video se puede ver cómo la mujer realiza un tratamiento en el cabello de la Virgen de Caucupe, una santa patrona de Paraguay, lavando el cabello para después hacerle unos rizos. El hecho fue tan viral que recibió 2 millones de reproducciones, más de 200,000 me gusta, mientras que algunos internautas también comentaron a pesar de que había quedado hermosa. Sin embargo, hay algunos que indicaron que este tipo de cosas de verdad se salen de contexto. Sabemos que las tradiciones en muchos países, por ejemplo, al homenajeado es regalarle dinero. En México es uno de ellos. Sin embargo, una abuelita recibió un globo de helio lleno de muchos billetes, pero tristemente este globo salió volando. ¿Un regalo perfecto? Durante las fiestas de cumpleaños es muy común brindarle un obsequio a la persona homenajeada. Eso precisamente intentó hacer una familia, pero la sorpresa no salió como lo intentaban. Pues allí, en el video que no tardó en volverse viral, se muestra como una mujer dejó irse un globo lleno de billetes. Sabemos que esto es algo que es bastante particular y hace parte de las tradiciones en México, en donde la persona agasajada recibe una cantidad de dinero. Sin embargo, allí los integrantes de
esta familia compraron un globo y pegaron varios billetes. Cuando la entusiasmada mujer abrió la caja para ver lo que tenía en el interior, el balón inflado con helio salió volando por el cielo y lo que dejó a todos con la boca abierta. Con risas y aplausos, los familiares de ella no podían creer que el regalo se haya escapado. A esta hora llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad les presento este noble perrito, el cual estaba ayudando a su dueña a bajar las prendas del tendedero, pero sin embargo al final lo que estaba haciendo era jugando. Miles de usuarios en redes sociales no han parado de reír con este reciente video. Se trata de una curiosa escena que protagonizó un perrito al ponerse a jugar en el patio de su casa. El hecho es tendencia, se puede ver cómo este can juega en el techo de la vivienda. Todo parecía transcurrir normal hasta que comenzó a descolgar toda la ropa que se encontraba tendida. Podría parecer que estaba ayudando a su dueña con los quehaceres, sin embargo fue todo lo contrario. Con su hocico terminó arrancando las prendas que se encontraban allí tendidas y empezó a jugar con ellas. Una vecina se percató y fue quien grabó. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba. Seguimos con más Hobby Bosch y Data. Todos los paquetes prepaid data desde hoy tendrán muchísimas más datos. Podrán hacer reels, hacer diferentes videos para Facebook, Instagram y siempre quedar en contacto con las amistades y las familias. Así que ya lo saben, podrán utilizar todos los servicios con los métodos y los paquetes prepago, comprando sus tarjetas al día y podrán recibir muchísimo más datos que lo recibían anteriormente. Recuerden descargar la aplicación de Ceitar para quedar al tanto con el uso. Sabemos que muchas personas en estos tiempos han estado muy emocionadas por el Mundial y hasta que llegan a romper los televisores. Pues esto le pasó a un fanático de México y a un fanático de Argentina. Estas imágenes publicadas en TikTok han generado todo tipo de reacciones, pues el encuentro Argentina versus México el pasado sábado, un hincha del país azteca no toleró la derrota y enfureció al culminar el partido. El hombre mostró su furia y comenzó a dar golpes al televisor cuando veía el partido. Un familiar grabó el momento y lo difundió en las redes. Sin embargo, en otro video, tras la victoria de la selección argentina, se han viralizado algunos videos. En este caso, fue exagerada la reacción de un fanático de Argentina que golpeó el televisor. El medio argentino Todo Noticias compartió esta efusiva reacción cuando allí se observa a este hombre llevar la camiseta del 10. Fue entonces cuando en medio de los golpes que le dio la victoria al país gaucho, este fanático propinó un contundente golpe al televisor. Y los dejo como siempre con un resumen de los primeros partidos que se desarrollaron en esta jornada antes de los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Holanda sacó adelante el compromiso ante Qatar para sellar su clasificación como primero de su grupo en la Copa del Calendario, a mejorar las cifras goleadas de Cody y lograr el triunfo necesario, modo trámite para alcanzar los octavos de final como campeón del grupo. Espera ahora rival la Naranja Mecánica de Qatar invitó a cierto relax al equipo de Luis Van Gaal, que contó con titular a Memphis Depay, que también se jugó a esa misma hora entre Ecuador y Senegal, que se pusieron cita hoy martes 29 de noviembre para protagonizar el duelo más atractivo de este turno. Era una contienda a la cual los dos equipos llegaban con posibilidades de avanzar y en la que un empate beneficiaba más a los suramericanos. Pese a ello, fue un 2-1 para los senegaleses. La selección de Alfaro saltó al terreno de juego con una idea similar a la que venía presentando desde su clasificación, proponiendo un bloque defensivo férreo que a su vez contó con dos hombres tapón para los costados. Con el resultado, Senegal se mete en los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022, siendo de momento el primer africano en lograrlo. Por su parte, Ecuador está eliminado y volverá a su país con la frustración de no llegar al quinto partido, que era el objetivo inicial. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en nuestras redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.